Muy bien. Bienvenidos todos a este curso de elaboración de artículos científicos. Realmente es una gran oportunidad para ustedes y para mí el lograr objetivos propios y de acuerdo a las perspectivas que tenemos ya a nuestro nivel y desarrollo académico. Desarrollo académico entendido como lo propio en los estudios doctorales, en los estudios postdoctorales y sobre todo porque aquello de ser visible no significa simplemente una fama, ¿sí? O como se utiliza en las artes, sino que en el ámbito científico significa tener una presencia, pero sobre todo haber dejado una aportación, un legado, en primer lugar para nuestro círculo, nuestro contexto, nuestros estudiantes, nuestros colegas, ¿sí? Pero también para las generaciones subsecuentes que puedan entonces leer nuestro discurso, escuchar nuestro discurso y que les sea útil para seguir construyendo investigaciones. Los artículos científicos representan hoy en día esa movilidad, esa visibilidad para nosotros, pero no es cualquier trabajo. Hay que estar preparados ya con cierto tenor de carrera, de experiencia, de conocimiento, pero aún así hay que seguir aprendiendo cómo se van a organizar desde la estructura, contener desde lo que deseo comunicar y, pues, por supuesto, ajustarse a lineamientos, ajustarse a detalles para lograr publicar, ¿sí? En estos primeros momentos y antes de dar pausa a todo el, pausa, pero también el cauce a al despliegue de este curso, decirles, aquí el objetivo en este mes, en este curso, es que ustedes logren canalizar una publicación. No va a ser una teoría, repaso de reglas de redacción a detalle, gramática, no. Todo es aplicado. Entonces, de mi parte existe el compromiso de acompañarlos y de guiarlos para lograr tener ese documento y de ser posible ya antes del 30 de mayo o el 30 de mayo, tenerlo ya canalizado a una revista, ¿sí? Y que el compromiso también sea de ustedes de desarrollarlo. Les decía, los canales de comunicación van a estar totalmente abiertos, WhatsApp, correo electrónico, nuestras sesiones, para poder hacer las retroalimentaciones necesarias, soluciones de dudas y revisiones. El hacer un artículo científico no es llegar y sentarse y decir, porque soy la directora o rectora de esta universidad o tengo categoría de investigador regional, estatal, ya me sale el artículo porque yo todo lo tengo en mi mente. Eso no es cierto. Hay que tener, como decía, una carrera, una experiencia, un desarrollo académico importante para poder entonces sí proponer la comunicación científica, pero también estar dispuestos a aprender, reaprender, asumir revisiones, porque esto está hecho y descrito en el mundo de la publicación científica para poder ajustar y lograr el objetivo. Ese objetivo tiene diversas vertientes que vamos a ver el día de hoy y cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de elegir el tipo de comunicación científica a realizar, pero no pierdan de vista este curso de elaboración de artículos científicos es eso, elaboración, por eso se titula de esa manera y hay que lograr el artículo científico. No les miento, en Latinoamérica, al día de hoy hay otras 3 ofertas, ¿sí?, de, redacción de artículos científicos, y dije redacción de artículos, más no ya la elaboración y la consabida publicación. El estándar de costo de estos cursos es aproximado al que ustedes pagaron por este mismo, pero finalmente se quedan con una base teórica que no les ayuda a desempeñar
y lograr el objetivo. Eso quiero afinar a detalle de lo que existe al respecto también. Entonces, el compromiso está de mi parte, pero también necesito el compromiso de ustedes en tiempo y en esfuerzo para lograrlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay mucho que leer, mucho que pensar, mucho que procesar para poder escribir, ¿sí? Obviamente ustedes van a escribir de un tema que ya traen de experiencia, que ya tienen documentado, que ya pueden tener avanzado, pero es muy importante darle la forma, la estructura, como decía, el contenido y sobre todo situarse en que la redacción científica no es lo mismo que cumplir las reglas de la Real Academia de la Lengua, no es lo mismo que hacer una narrativa, no es lo mismo que redactar un trabajo académico. ¿Sí? La redacción científica tiene otras importantes e interesantes implicaciones. Bueno, esto es como el preámbulo del curso. Otro objetivo en este curso es que cuando se escribe ciencia es importante conocer a la comunidad científica con la que me relaciono. Es importante hacer relaciones, hacer entramados de comunicación académica y científica. Por eso les voy a pedir a los presentes que brevemente cada uno diga su nombre, de qué región, países, ¿sí? Y el interés por elaborar el artículo científico. Eso nos nutre, no podemos ir solos en la ciencia, necesitamos escuchar, aprender, a veces estar de acuerdo, a veces no estar de acuerdo con ciertos perfiles y trabajos, pero necesitamos todos de todos en la ciencia. La ciencia ya no es individual y no solo con la doctora Vélez, sino con todas las personas que me dé la oportunidad de interactuar e interrelacionar. Esto segundo es establecer comunicación para desarrollar trabajo científico. Es importante y es algo que no se ha entendido. Entre más impacto desee para mis publicaciones es porque tengo que trabajar con otras personas también, ¿sí? Entonces, para optimizar el tiempo de esta sesión, les decía brevemente su nombre, de qué lugar son, su formación académica más alta y la expectativa en este curso, para que ustedes mismos se identifiquen. Aquí no es nada más doctora Vélez y ya los participantes del curso. Para estos trabajos hay que hacer comunidad científica. ¿Quién gusta empezar? Si gusta usted, doctora Lucy, primero las damas. Claro que sí, doctora, gracias. Bueno, mi nombre es Luz Helena Ayala, soy de Durango. Actualmente laboro en la Universidad Pedagógica de aquí de la ciudad de Durango. Mi formación académica más alta, pues bueno, es doctorado en psicología. Actualmente curso un postdoctorado en filosofía de la ciencia con especialidad en filosofía de la ciencia también. Em, Sin embargo, aunque sea un doctorado, un postdoctorado, ahí no nos están enseñando a redactar artículos científicos. Por eso me interesó este curso. Conozco de la capacidad de la doctora Vélez, de esa capacidad que tiene para guiarnos la elaboración de cualquier tipo de documento. Ella fue mi asesora en la tesis de doctorado, de la cual estoy muy, muy satisfecha por el trabajo que obtuvimos y siempre tuve la necesidad, por llamarlo de alguna manera, de continuar con su formación, porque ella tiene pues esa atinada forma de llevarnos de la mano para lograr esto. Y me interesa mucho dar a conocer las necesidades que tiene la universidad donde laboro en cuanto a la formación académica de los alumnos. Considero que necesitan un poco más de apoyo en su egreso. Entonces, mi artículo me gustaría que se encaminara a eso. Y ese es mi interés y esa soy yo, Selena Ayala. Gracias, doctora Vélez. Gracias a usted, doctora Lucy. Continúa, doctora Vero, por favor. Buenos días. Es presentación, doctora, ¿verdad? Disculpen, Sí. entré un poquito después. Pues buenos días. Mi nombre es Verónica Patricia Flores Gaitán. Soy doctora en psicología, también egresada de la UNES.
y muy orgullosa de haber tenido de asesora a la doctora Vélez. La elaboración de artículos a mí me interesa desde hace años y curiosamente le he tenido un poco de, este, de temor, yo creo, a publicarlos, ¿no? Y créanme que ya tengo varios ahí bocetos que nada más no acabo de concretar. Y bueno, mi interés es sobre todo porque siendo psicóloga, yo trabajo con varios niños que tienen un trastorno del déficit de atención con hiperactividad, pero también con problemas de aprendizaje. A mí me interesaría mucho publicar sobre esto. La Universidad Autónoma de Zacatecas, para la cual trabajo yo, tiene centros de atención psicológica. Allí atendemos a esos casos, entre muchos otros casos, obviamente, pero a mí me interesaría hacer artículos referente a la atención que damos ahí. Gracias. Gracias, doctora Vero. ¿Quién continúa? Yo continúo, doctora. Adelante. Bien, yo soy Martín Argumedo López. Soy, laboro en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Escuela de Psicología. Y tengo bueno, yo desde la maestría estuve trabajando con la obesidad en los niños y me quedé mucho con las ganas de publicar, porque la verdad que cada trabajo de investigación insume mucho tiempo, mucho esfuerzo, y bueno, pues sí, de momento tiene un propósito, que es el de titularse, pero que vale muchísimo la pena poder trascenderlo a través de la publicación, ¿sí? Recientemente, vaya, poco más de un año, logré la titulación del doctorado en psicología con acentuación en personalidad y diagnóstico de acá de la UNES, y la verdad que no querría que se quedara igual, ¿sí? Me gustaría que fue una tesis de mucho trabajo, bastante gordita a propósito de la obesidad. Entonces, pienso que se puede escribir bastante de ahí. Y pues sí, la verdad que no me siento hasta ahorita con los elementos teóricos y yo creo que ni las habilidades, probablemente las tenga, pero no sé que las tengo hasta que no me enfrente realmente a este esfuerzo. Entonces, me gustaría comprometerme, como lo plantea la doctora Vélez, a hacer lo necesario para poder lograr una primera publicación, esperando que puedan salir más de esta tesis, ¿sí? Gracias, doctor Mer. De nada. ¿Quién ¿Qué tal? continúa? Buenos días. Mi nombre es Manuel Soto Licona. Soy de aquí de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Mi formación es doctorado en Ciencias de la Educación, doctorado en Administración y un certificado postdoctoral en Sistematización de la Teoría Educativa. Y el interés por el cual yo estoy aquí tomando este curso taller de la doctora Vélez es precisamente realizar la diseminación, la divulgación de los conocimientos adquiridos, pero también de resultados de investigación que se desarrollaron precisamente en el doctorado de administración. Básicamente es de qué manera podemos hacer saber a toda la comunidad de cualquier institución el impacto que verdaderamente debe de tener un manual de procedimientos. Entonces, ese es ahorita el tema por el cual es de mi interés llevar a cabo una publicación. Sin embargo, dentro de otros temas que
he desarrollado y he publicado es didáctica universitaria y también investigación. Bien, ¿quién continúa? Creo que hay otra dama, doctora, todavía ahí. Juanita Piña. Sí, doctora Juanita, ¿puede abrir su micrófono? Quizá puede estar ocupada. Ya. Doctora, yo quiero presentarme. Adelante. Sí, yo me llamo Javier Pedro Flores Arucutipa, soy de Perú, de Arequipa, de la ciudad de Arequipa, de Perú, de la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, doctora, yo tengo una experiencia en la publicación de artículos científicos, tengo varios en Scopus, otros en WOS y varios también en Latindex, pero todavía me siento un poco, digamos, relativamente inseguro, ¿no? En algunas cosas. Tengo 3 especialidades en el área de los doctorados, más me inclino por la economía de la educación. He publicado un artículo sobre limitaciones estructurales de la educación en América Latina respecto a los países desarrollados, y estoy bastante impresionado por la magnitud, ¿no? de los recursos presupuestales, por ejemplo, que destinan los países desarrollados a la educación precisamente, ¿no? Y justo aquí en Perú hay un debate sobre la calidad educativa, y justo el día de ayer estaba encontrando documentación, por ejemplo, cuando Noruega destina aproximadamente 5.000 euros por persona para educación, mientras que Perú 245 euros por persona, ¿no? Entonces, cuando se habla de calidad educativa, creo que también es importante el financiamiento que se pueda conseguir, pero eso marcha fundamentalmente con el desarrollo económico de un país, desde mi perspectiva, por supuesto. O sea, si no hay desarrollo económico, obviamente habrá calidad para segmentos A, B, pero no para segmentos de repente C, D y E, ¿no? Esa es un poco la preocupación, y tengo ahí dos documentos, hasta 3 documentos que quiero que usted me ayude, a ver si lo puedo publicar en algunas revistas indexadas. Muchas gracias. Sí, hay que lograrlo, doctor Javier. Gracias a usted. ¿Quién continúa? Doctora, buen día, pues si me permite. Mire, mi nombre es Carlos Alberto Santana Mora, estoy también en la zona norte del Valle de México, acá en México, y bueno, tengo un doctorado en educación y estoy por concluir también mi doctorado en psicología en la UNES, con mucho gusto de trabajar con la doctora Vélez. Como he sabido de todos nosotros, pues bueno, su profesionalismo, su capacidad y sobre todo pues su interés de hacer esta divulgación de todos sus conocimientos y de potenciar pues la investigación. Sí, yo trabajo con adolescentes en media superior y también en la Escuela de Bellas Artes me encargo de los procesos de titulación, y mi interés es, porque he observado, o la investigación que estoy haciendo es de carácter cualitativo y desde una perspectiva fenomenológica sobre lo que es el abuso sexual infantil y del tipo incestuoso. Entonces, pues bueno, acá en esta región del mundo, ¿verdad? En México, pues hay muy poca investigación cualitativa al respecto. Entonces, lo que quiero hacer, pues bueno, es publicar, ¿no? El momento de la eclosión, porque ocurre ya en la adolescencia, cuando es un evento pues tan impactante y destructivo ocurrido en la infancia y sobre todo por un miembro de la familia, cómo es todo ese proceso de eclosión y el impacto que tiene y cómo puede ser, pues bueno, evaluado ya años posteriores y poderlo identificar, porque son muchos los adolescentes que le refieren a uno, ¿no? Vivencias de ese tipo. Entonces me parece importante hacer un artículo científico a ese respecto. Y pues muchas gracias a doctora y a todos ustedes. Gracias, doctor Carlos. ¿Seguiría, doctor Florencio, por favor? Hola, buenos días. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Muy bien. Mi nombre es Florencio Chavarría Velasco. Soy originario del estado de Chiapas, que también soy mexicano. Me da gusto, de verdad, un enorme placer, en primer lugar, que Dios me
haya dado la oportunidad de conocer a la doctora Vélez en una de las asignaturas que llevé que está más bien en el postdoctorado que acabo de iniciar. Y de verdad no había tenido la oportunidad después de mucho tiempo encontrar una persona con una alta calidad humana. De verdad, eso hace falta. Hacen falta docentes, maestros, educadores que tengan esa calidad humana, espíritu académico, de veras una entrega apasionada que observé desde el primer día que encontré y asistí a la clase de la doctora Vélez, de verdad, y eso me anima, me anima demasiado, me anima mucho, creo que soy uno de los más interesados por varias razones. Primero, en mi estado y particularmente en la región, la zona norte donde trabajo, no hay mucha exigencia que digamos para escribir. No hay insistencias de parte de las instituciones que representamos. Yo llevo trabajando 39 años en educación indígena. Fui el primero en tener maestría, fui el primero en tener doctorado, sin embargo, no hubo esa exigencia. Primero. Segundo, en mi estado tan querido, en mi estado que también tiene muchas necesidades, hay un enorme problema en relación a la gestión participativa. Yo soy supervisora escolar de educación indígena, pero mis maestros ni siquiera quieren asistir al curso de actualización, ni siquiera pretenden mejorar su docencia, sabiendo que tienen muchos problemas. A los cursos de formación, a los consejos técnicos lo ven como perder tiempo. No lo ven como un espacio para compartir, para promover trabajos colaborativos, cooperativos, y no lo ven como un espacio para mejorar la práctica de aprendizaje y de enseñanza. De verdad, a mí me preocupa. Y particularmente yo llevo trabajando muchos años en la Universidad Valle del Grijalva, Campus Pichucalco. Actualmente voy a terminar, más bien estoy trabajando en un curso de titulación doctoral. Sé de metodologías, sé de cuestiones epistemológicas para la construcción de una tesis, pero ¿cuál es el problema? Que no he podido escribir ni siquiera un artículo. Y no me da pena decirlo porque dice que el que confiesa es porque quiere liberar su alma, su espíritu. Y en este momento yo estoy muy interesado desde la primera vez. Y la doctora Vélez sabe que a pesar de las vicisitudes que yo viví en estas 2 últimas semanas de vacaciones, tuve aparte de la pérdida familiar, también perdí amigos en la pandemia, mis personales que trabajaron muy de cerca conmigo, y eso me afectó emocionalmente. Sin embargo, al escuchar a la doctora Vélez en la invitación de este curso, creo que si no fui el primero, pero fui el más interesado por asistir, porque de verdad yo sí quiero. Desde hace 2 años quiero escribir, empecé un tantito, pero la Secretaría, ya ven ustedes, la Secretaría de Educación Pública presta poca atención para eso, no invierte en esas particularidades, en esos intereses académicos de los docentes, como bien escucho al maestro, al doctor Javier Flores, y qué bueno, y yo voy a copiarme de ese ejemplo, tantas sabidurías. Mientras que uno tenga más sabiduría, más dudas ocurren. Y me decía mi maestro de filosofía, cuando un maestro sabe más se le debe pedir. Y no solamente pedirle, sino también debe exigirse a sí mismo, porque tarde o temprano esos pensamientos, esas construcciones servirán para la persona que menos pensamos nosotros que lo va a desear. La semana pasada me decían, oiga, doctor, ¿y ya escribió algo? Pues ya escribí algo, el problema es que ese algo nadie lo sabe.
y qué bueno que sea mi oportunidad para hacer algo más. Creo que estoy muy entusiasmado de iniciar el número 1, como dicen muchos autores, el primer paso. Qué bueno que ustedes, todos amigos, compañeros de este grupo, y en especial a la a la doctora Vélez, ya tengan mucha experiencia. Pero si no empezamos, si no empiezo con el paso 1, con la decisión, creo que nunca lo voy a hacer. Yo terminé mi primer doctorado, más bien el único doctorado que tengo en educación, hace 12 años, cuando la tecnología era casi nula. Las exigencias siempre han sido casi nulas. Y las exigencias también personales, pues también no nos había interesado en esto, por ejemplo, en estos problemas que tenemos, la falta de lectura, la falta de comprensión, la falta de publicación y esa gran decisión para dar a conocer lo que se sabe y lo que se debe saber. De verdad, creo que les he quitado mucho tiempo, pero creo que podría pasar hablando todo el día, pero vamos a darle cabida a otros. De verdad, es un enorme placer conocer al doctor Javier Flores, al maestro Manuel, a la maestra Lucy, que de verdad que trabajan para la educación, y todos, pero particularmente a la doctora Vélez, de veras le tengo un gran respeto en este corto tiempo que nos hemos conocido. Creo que no soy el único que sabe de veras, de su alta capacidad, y particularmente me ha respondido mensajes la 1, las 2, las 3 de la mañana, y pues yo considero que es ella quien escribe, no es la máquina automatizada, ¿verdad? Entonces reconozco esa calidad humana, doctora Dolores Vélez, de verdad me da mucha confianza en asistir a este curso, y creo que lo vamos a seguir haciendo, y con lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, y lo voy a hacer con mucha pasión, lo voy a hacer con mucho gusto y con mucha responsabilidad. Muchas gracias, bienvenidos y buenos días a todos. Gracias, doctor Florencio. Es usted muy amable. Bueno, todos, gracias por sus palabras. Lo siguiente que les voy a pedir es que en el chat de esta sesión coloquen sus correos electrónicos para que puedan ustedes también comenzar a interactuar. ¿Qué significa esto? Que si tuve una duda de este curso, pues a lo mejor el compañero puede saber o puedo preguntarle o cómo vas o qué estás haciendo, ¿sí? Para poder, como decía, llegar a una interacción y por qué no avanzar a una interrelación. Las palabras de ustedes y así como pudieron escucharlo del doctor Florencio, del doctor Javier, es porque han avanzado a esa interrelación académica, no solo la interacción de los cursos, ¿sí? Y eso es muy positivo en el tenor de podernos ir llevando, ganar, comunicarnos de eventos, comunicarnos de conferencias, comunicarnos materiales para poder crecer en este mundo académico. Cuando para algunos de ustedes esto vaya a derivar en su primera publicación, quizá para otros la 10ª, la 20ª, pero siempre es un camino, cada artículo es una nueva experiencia. Con un artículo es el principio de una carrera de la cual uno ya no se puede desligar porque hay que seguir leyendo más, investigando más, escribiendo más, ¿sí? Entonces, ya están apareciendo por ahí los correos electrónicos de algunos doctores. Les pido coloquen todos sus correos para que puedan tener ese elemento de comunicación también. Bueno, el siguiente punto es este. A todos en la agenda de sesiones les envié 2 videos para revisar previamente a la sesión, para no consumir tan poco tiempo y optimizar esto en el logro del producto. De esos videos, pues ustedes tendrán por ahí algunas ideas base que se irán consolidando a través del desarrollo de su artículo científico. Pero recuerden, y si pueden, volver a revisar esos videos porque hay ideas clave, ¿sí? Que no debemos de pasar de largo, no son recomendaciones superficiales. Todo lo que se menciona efectivamente se aplica en esto de la comunicación científica, ¿sí?
Si alguien observó a detalle los videos y que tenga un comentario al respecto, breve, ya para que podamos pasar al desarrollo y contenido del curso o de la sesión primera de este curso. ¿Sí? Algo de los videos que nos pueda servir de punta para poder desplegar el día de hoy. Mi recomendación es que los vuelvan a revisar de todas maneras. Muy bien, doctora Vélez. Sí. Tuve la oportunidad nada más de revisar uno de los videos y se me hace muy importante tomar en cuenta varias consideraciones que se indican. Una de ellas, pues, es precisamente las pautas o estados en los que se tiene que llevar a cabo el desarrollo o la textualización de un artículo. Desde la planificación, luego la textualización y posteriormente la revisión, ¿no? Consideraciones que se deben de tener también es pues el dominio del tema, una estructura mental que debemos de considerar para posteriormente realizar las ideas en el texto propio del artículo. Y definitivamente la experiencia, ¿no? Los que hemos escrito muy poco, como su servidor, pues nos cuesta mucho trabajo el lenguaje que se debe de tener y la estructura, ¿no? Entonces, pues precisamente esta parte del video que tuve la oportunidad de revisar nos marca esas ideas importantes que debemos de considerar para que estemos de alguna manera preparados para poder empezar a escribir o darle una continuidad a un escrito que ya hemos tenido. Gracias. Gracias. Entonces, reitero, por favor, continúen revisando estos videos. Hay detalles que si bien parece un discurso simple, que trato de que sea siempre un discurso más cercano, es esencial repasar para poder aplicar efectivamente lo que se menciona ahí. ¿Pueden ustedes observar la pantalla? Doctora, Sí, un doctora. comentario. Yo no Sí. pude acceder a los videos. Ponía la liga y me remitía a un canal y decía que estaba vacío. Ojalá me pudiera proporcionar nuevamente la liga, porque esa parece que no, bueno, no me dio acceso. Ok, ¿los demás tuvieron algún Sí, problema? ¿puedo hacer un comentario? No, yo Sí. no, doctora, yo sí pude acceder a los 2 videos. Sí, sí, sin problema. Sí, Sí, Y yo adelante. también, doctora, lo que pasa es que a mí también me sucedió lo mismo. Sin embargo, Quizás si se ponen ahí directo. cuando uno se posiciona con el cursor sobre el link, sí nos manda a un canal textualmente el link y lo pegamos directamente en el banner, entonces sí nos permite entrar directamente al video, ¿eh? Gracias. Gracias. Entonces, bueno, esta recomendación del doctor Soto, luego si a detalle se la puede escribir directamente a la doctora Lucy para que ella pueda probar y consolidar ver el video, por favor. Doctora, yo sí lo pude ver. La Claro que sí, doctora ningún Vero, problema. creo que es la Ah, que la no, doctora yo sí Vero. pude accesar. Sí, Perdón, Sí, yo sí, fui la yo que sí no pude pude doctora accesar Vero. a los Gracias, 2. doctora Manuel. Gracias. Sí, para que nos apoye en eso. ¿Ok? No hay ningún problema. Bien, Claro que sí. adelante. Entonces, ¿ya todos observan la diapositiva? Sí, Sí, sí doctora. se observa. Bueno, ok. Sí. De base tenemos el contenido de estos videos como preámbulo y preparación para adentrarnos en la idea que ya tenemos, en el pensamiento que ya tenemos para poder escribir un artículo científico. Pero ahora vamos a hablar de requerimientos. ¿Qué necesito hacer yo
para que efectivamente pueda avanzar hacia esta escritura del artículo científico. Ya me están diciendo que quizá avanzando en un cómo, pero ahora, ¿qué tengo que hacer exactamente para poder llegar a consolidar esta publicación? Estos requerimientos los subdividí en 5 partes. Primero, la aptitud para investigar, o sea, de base no podemos comunicar algo que salga de la nada, sino que lleve un proceso académico científico previo. Los tipos de textos científicos, debo de decidir sobre cuál voy a trabajar, porque no hay un solo tipo. La tercera, ¿para qué publicar? ¿Por qué? Porque necesito saber a quién va dirigido mi discurso y en qué nivel va a estar posicionado y dirigido mi discurso. La idea general que puedo tener para poder hacer algo que represente efectivamente un aporte. Si bien podemos trabajar constructos científicos conmensurables, o sea, que sigan aportando a algo que ya estuvo previamente desarrollado, pero ¿en qué punto y en qué aspecto va a estar el aporte personal de lo que yo estoy brindando como conocimiento? Y dentro de los requerimientos también tocar el tema de ciencia abierta, que para muchos de quienes no han publicado llega a ser algo totalmente nuevo, introducirse en este campo de la publicación y entender algunos aspectos y, ¿por qué no decirlo?, conveniencia de en dónde debo de comenzar a publicar o avanzar o ponerme un objetivo más alto en cuestión de impacto de publicación. Entonces, hablar de la aptitud para investigar implica que si vamos a escribir un informe de investigación, hay que saber hacer investigación. Esto que quede para la reflexión. La aptitud científica, pues por supuesto el interés en el tema y problema a investigar, ubicarse en el área de conocimiento que corresponda, tener conocimientos teóricos suficientes y el dominio de métodos y técnicas de investigación. Esto pudiéramos decir en la carrera donde estuvimos ya en un trayecto doctoral, pues aprendimos y desarrollamos una metodología, pero no todas las metodologías tampoco. Es así que quizá quienes tienen de ustedes más experiencia en investigación, pues haya un poco más de comodidad para decir, es que esta investigación fue con esta metodología, esta otra investigación con esta otra metodología, pero aquí nos vamos a centrar en una que es la que va a dar continuidad para el escrito científico. Otra cuestión y que quiero decirles, todos comentaron una actitud positiva, quizá hasta de necesidad para poder publicar su artículo científico, pero la actitud no debe de menguar en el proceso de elaboración, porque esto sucede, de repente podemos sentirnos ya hasta desgastados o ya hasta saturados, porque esto de escribir, pues, no es cosa tampoco tan fácil. No hay que menguar la actitud, es el primer mensaje que quiero darles. ¿Por qué? Porque no es fácil, sí tiene su complejidad, pero tiene grandes satisfacciones, porque de cierta manera puedo saber un tema, puedo ser experto en ese tema, puedo saber metodología, pero el hacer la comunicación experta y propia ya para nuestros niveles tiene ciertas implicaciones que hay que cuidar. Y es de ahí en donde nos impliquemos más o con detalles todavía más a profundidad, va a ir creciendo el impacto que podamos lograr. Cuando yo utilizo palabra impacto, inmediatamente va a estar relacionado con el nivel o estatus científico del espacio para publicar. Impacto significa que es algo que va a tener una visión mundial de entrada. Impacto significa que el referente de quien lea mi artículo va a ser de alto nivel académico. Impacto es algo que también se mide a través de índices o indicadores bibliométricos se llaman, para las revistas de alto prestigio internacional. Probablemente ustedes dicen,
o muchos de ustedes dirán, voy empezando, a lo mejor no puedo ni voy a llegar a tal impacto, voy a ser prudente, pero voy a lograr algo. Mi primera exigencia en este curso, la revista donde se va a canalizar su artículo debe de ser indexada. Más adelante les voy a dar algunos elementos para que ustedes vean esa diferencia. Quizá han escuchado el término, pero hay detalles que analizar para saber exactamente a qué se refiere. Como el caso del doctor Javier, él ya sabe y ya está en el máximo nivel que los que estamos en este ámbito sabemos que es el de Scopus. Para llegar a Scopus es una trayectoria o por experiencia propia, sí, todo un avance gradual para poder llegar a ese nivel. No digo que ustedes no lo logren, sí, la invitación es que a partir del día de hoy algún día lleguen a Scopus, ¿por qué no decirlo? Pero es, ¿cómo decirlo? Eh, experiencia, acumulación de varias experiencias en publicaciones para adentrarse ya a lo que es ese nivel que si bien para muchos en un futuro les puede servir para reafirmar y confirmar su estatus como docente investigador en sus universidades o para algunos otros efectos, incluso de empleo, porque se pide, a ver, doctor, ¿qué publicaciones tienes y en dónde las tienes, verdad? Ya se está convirtiendo en una exigencia que esto significa un avance gradual, ¿sí? Conozco a un doctor, de hecho, también relativamente joven, que dice, es que yo en los 2 últimos años publiqué en Scopus y antes no lo había hecho. Pues qué bueno que de buenas a primeras él logró Scopus, ¿verdad? Sin tener ese avance gradual del que yo les hablo. Pero bueno, no digo que haya sido suerte, o sea, también tiene un trabajo de por medio, pero hay que ubicar los niveles en este sentido, pero sobre todo no perder la actitud para lograr el objetivo. Aquí no se vale como sucede en las tesis, ¿no? Ay, es que dejo 3 meses de hacer algo de la tesis. No, aquí tenemos un mes para trabajar el artículo científico. Y es que la siguiente semana tengo mucho trabajo, es que etcétera, pero vamos a dedicarle todos los días algo a la construcción de este artículo para lograr tenerlo, ¿sí? Entonces, actitud sobre todo. Es importante esta siguiente diapositiva en el sentido de que existen tipos de textos científicos. Generalmente, dentro de nuestras universidades y sobre todo en el nivel doctoral, trabajamos los tradicionales, los protocolos, tesis, tesinas, ensayos y ponencias escritas. Pero el auge y el objetivo de este curso está precisamente en los artículos. Los artículos científicos no son de un solo tipo, porque también depende del área de conocimiento. Los artículos científicos pudiéramos catalogarlos en 2 grandes tipos. Número 1, los artículos originales, ¿sí? Un artículo original es el informe de una investigación que yo ya haya realizado, que es el caso de algunos de ustedes que mencionaron que de su tesis doctoral pretenden comunicar, ¿sí? Todo ese proceso de investigación. Además de los artículos originales, actualmente las revistas importantes están aceptando lo que se llama artículos de revisión. Estas revisiones pueden derivarse en 2 tipos también. Un artículo de revisión es un artículo, vamos, de investigación documental de lo que actualmente existe sobre el tema. Es como si informaran de los antecedentes de su tesis doctoral. Pero algunas revistas, por subir su nivel de indexación, ya están pidiendo artículos de revisión sistemática. Los artículos de revisión sistemática tienen origen en el campo de las ciencias de la salud, medicina sobre todo, en donde la revisión sistemática consiste en conjuntar, sí, todos esos antecedentes o estados del arte, pero procesarlos y presentarlos como resultados cuantitativos,
¿sí? Entonces, esas son las dos derivaciones de una revisión y de una revisión sistemática que también pueden ser presentados como artículos científicos. En auge está la escritura de libros de metodología científica. No en todos, y ustedes lo saben, no en todos los postdoctorados se trabaja por la producción científica, por los artículos y mucho menos por los libros. Por ejemplo, el doctor Soto hizo su libro en su postdoctorado, pero no en todos se pide y se exige, cuando mucho, un artículo científico. Y desafortunadamente muchos de los postdoctorados en México solamente dicen, dictan cursos, más no seminarios, ¿sí? Que deben de ser propios del nivel postdoctoral y no apuntalan a la producción o la piden, pero nunca acompañan ni dicen cómo. Entonces, en auge entenderíamos artículo original, artículos de revisión sistemática. Algunas revistas indexadas, de las que también yo les voy a hacer propuesta para publicación, aceptan ensayos, ¿sí? Sería muy simple decir, pues quien quiera haga un ensayo, pero el reto en este curso, la verdad es que está enfocado hacia el artículo científico, sea original o de revisión o de revisión sistemática, ¿sí? Entonces, que quede claro desde un principio, pero en el aprovechamiento también de que todos tienen investigaciones terminadas para poder trabajarlo. Aquí me atrevo a decir lo siguiente después de que ustedes hicieron su presentación. Efectivamente, observo que va a haber artículos originales de quienes van a comunicar los resultados de su tesis doctoral, pero también observo que pueden haber artículos de revisión en el sentido de los que tienen algunas investigaciones en proceso o documentos avanzados al respecto. Aquí pudiéramos saber, por ejemplo, del doctor Javier Flores de Perú, qué tipos de artículos son los que ha publicado. Si me hace favor, doctor Javier. Sí, doctora, respecto, por ejemplo, al campo educativo, con una visión mundial, he publicado artículos sobre el COVID, por ejemplo, en su momento determinado en revistas de San Marcos. He publicado también algunos artículos de reflexión sobre administración, sobre los conocimientos de cuarta, quinta generación, y también reflexiones sobre la temática minera en el Perú. Hay un corredor minero importante, las empresas mineras en estos últimos tiempos, y estamos vinculados a México, porque ese tema, el Grupo México, ¿no?, del señor Germán Larrea Mota Velasco, ¿no?, que es el principal propietario de una empresa denominada Sauber Perú en Perú, y que justamente en Bolsa de Valores declaran 15 mineras. Y obviamente ahora estoy observando que el incremento del año pasado, que fue muy buen año para las empresas mineras, incluido Sauber, Grupo México, o este año se han incrementado el primer trimestre 60%. Entonces estoy vinculado un poco al campo de la minería, inclusive también he trabajado la documentación de Perú respecto a las 250 empresas que declaran en Bolsa de Valores de Lima, o sea, las más grandes empresas del Perú y cómo se concentran. De las 250 empresas, el primer decil tiene, eso lo hemos ya demostrado, lo vamos a publicar como un artículo luego, tienen el 80% de los activos, del patrimonio, de las utilidades, ¿no? Y desde el año 2001 hasta el año 2021, o sea, casi 22 años de análisis. En ese Ok. recorrido, también sobre la educación, doctora. Sí, y decía usted al principio que le interesaría escribir sobre economía de la educación. Ah, sí, estoy trabajando un artículo sobre la evaluación censal de Perú, pero respecto fundamentalmente al tema de Internet en Perú, hay una evaluación censal sobre al segundo de primaria, ¿no?, que se viene realizando desde el año 2007 hasta el año 2018 no fue, 19 fue, 20 no fue, 21 tampoco, pero de esa serie histórica hemos notado, por ejemplo, que está vinculado a la pobreza, ingresos y servicios de Internet y televisión por cable. O sea, hay regiones, en el Perú tenemos 25 regiones, hay regiones muy caracterizadas por tener menos pobreza, mejores ingresos personales, mejor servicio de Internet, que tienen una mejor calificación en la evaluación censal, en ese periodo de análisis. Y hay regiones que tienen mucha pobreza, menos ingreso personal, menos Internet y menos televisión por cable, que también se grafica en el rendimiento académico de estos niños de segundo de primaria, tanto en comprensión lectora como en matemáticas. Sí, ¿No? Entonces, ahora, eso.
Sí, doctor. Ahora, una pregunta que pretende ser ilustrativa para los colegas en este curso. ¿De qué tipo sería su artículo? ¿Si artículo original o artículo de revisión? Por lo que hemos, bueno, casi los artículos, no he hecho ningún artículo todavía de revisión, estoy pretendiendo hacer un artículo de revisión, pero por lo pronto son artículos, creo que originales, en el sentido de darle una perspectiva distinta, porque hemos revisado bastante artículos científicos, sobre todo sobre el caso peruano, ¿no? Porque hay muy poco, inclusive en regiones también hay muy poco artículos que debatan el tema, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la región sur de Perú, bueno, no hemos encontrado, aún de las universidades que tienen ya más de 100 años, ¿no?, de existencia, ¿no? Pocos artículos de debate, ¿no? Siempre a veces, yo tengo un comentario, doctora, pero a veces Sí. pienso yo, bueno, esto lo denomino, pero sin tratar de molestar a nadie, la encuestatitis, ¿no? Ujú. Muchas tesis se hacen con encuestas, entonces, pero las encuestas son percepciones de un momento. Yo creo que debería combinarse el cuanti y quali, ¿no? Porque el cuantitativo me da una visión real de lo que ha ocurrido, aunque también de repente los datos no son muy buenos de repente, de lo que tenemos, pero combinaríamos mejor, ¿no es cierto?, una entrevista a profundidad con una entrevista a cuestionario, siempre rigurosamente demostrando que se ha realizado ese trabajo de campo y con datos cuantitativos, que podría ser mucho más rico, más fuerte el trabajo de investigación, creo. Sí, doctor, al respecto, por ejemplo, aquí los colegas que tienen doctorado en psicología hicieron trabajos a profundidad en los instrumentos utilizados y en los procesos cuantitativos. Y de eso me siento yo muy confiada en poder ofrecer esto en sus artículos, ¿sí? No me dejarán mentir, ¿no? Entonces, sí, realmente hay que romper con esto en las publicaciones también, como alguna vez lo mencioné en otra oportunidad en un grupo con usted, de esa sobresimplificación de la investigación. Hay artículos que someramente hablan de la metodología o se limitan a decir son investigaciones exploratorias o se aplicó una encuesta, pero una encuesta que no ofreció ninguna validez, ninguna confiabilidad, por ejemplo, y de eso estamos inundados incluso en publicaciones. Y eso es un factor que desde este curso nos debe de hacer crecer. Si yo tengo una investigación robusta, consolidada en todas las partes del rigor científico, entonces voy por una publicación de mayor impacto, ¿sí me explico? Porque si yo solamente voy a expresar algo superficial y superfluo en metodología, pues entonces para eso hay revistas de bajo impacto, porque me van a aceptar el artículo inmediatamente. Esto empieza a ser detalles que ustedes deben de tener presentes cuando se trata ya de la publicación científica. Bien, entonces de los presentes, gracias, doctor Flores, de los presentes están ubicando al respecto el tipo de artículo científico que van a trabajar. Inmediatamente, doctor Argumedo, es un artículo original. También, doctora Vero, un artículo original que deviene de su tesis doctoral, por ejemplo, ¿sí? La originalidad tiene que ver con eso, con un proceso completo de investigación que me hace falta comunicar, ¿sí? Pero quizá, no sé, y por ejemplo, doctor Soto también tiene una investigación doctoral que es importante y necesario publicar, entonces sería un artículo original. ¿Por qué voy a este sentido? La función de origen de un artículo científico es comunicar resultados de investigación. No lo olviden. Un artículo científico se gestó para comunicar resultados de investigación, ¿sí? Es así que ya cada quien puede detectar qué tipo, que bueno, más adelante vamos a dar más detalles de lo que implica cada uno de sus estructuras y de sus desarrollos, pero espero que con esto ya tengan mayor idea, pero sobre todo decisión hacia dónde va apuntando su artículo científico. Es así que, por ejemplo, la doctora Lucy dice, es que todo lo que sucede en mi institución, pero ¿qué conocimiento previo tiene? Tiene usted su tesis doctoral y estoy segura que tiene muchos más temas todavía en desarrollo,
pero ¿qué es lo que usted desearía hacer? ¿El artículo original o el artículo de revisión? Inicialmente, doctora, pensaba hacer un artículo original referente a mi investigación de tesis. Sin Sí, embargo, ahorita escuchando también, yo tenía antes también la inquietud de revisar algo sobre cómo afectó todo esto de la pandemia en el egreso de profesionistas, de qué manera está determinando la formación académica de los egresados, no solamente en mi universidad, sino a nivel general, o sea, qué deficiencias están presentando los profesionistas que están egresando después de este ciclo que tuvimos de 2 años me atrevo a llamarlo recesión, porque fue una formación que para muchos tuvieron una formación muy, muy deficiente. Entonces, ¿de qué manera afectó esa formación profesional en los egresados de cualquier profesión? Y sí. sería una revisión. Entonces, ahí estoy así como escuchando y estoy analizando, estoy pensando por dónde encaminarlo. Sí, ¿y por dónde podemos comenzar ya con la formalidad de un artículo científico? La decisión que ustedes tomen siempre va a estar apoyada por mí, como les decía, con el compromiso de trabajarlo y que esa actitud no decaiga, ¿sí? Porque si bien un mes es breve, por experiencia les he de decir, sí, un gran artículo por lo menos requiere un mes de trabajo, ¿sí? Y eso que ya tenemos, la información, la experiencia, los documentos, los resultados, quizá, y los elementos necesarios. Bien, ¿para qué publicar? Muchas veces se dice requerimiento doctoral, no en todos los doctorados se exige, me atrevo a decir que menos de un 5% de los doctorados en México piden la publicación, ¿sí? Realmente, yo puedo decirles que satisfactoriamente mis últimos estudiantes de doctorado en educación hicieron publicaciones. Eh, ¿Para qué publicamos? Les decía, buscamos visibilidad, pero no es un protagonismo ni es una fama como los artistas de televisión, sino que es una contribución a la ciencia en lo general y sobre todo a quienes académicamente están relacionados con nosotros directa o indirectamente. Pensaría en primer lugar en nuestros estudiantes, en nuestros colegas, pero ¿por qué no abrirnos al mundo? Sobre todo a mis compatriotas en este curso, decirles, vamos a publicar, pero no vamos a publicar en una revista mexicana, ¿sí? Vamos a abrirnos al mundo, porque realmente si deseamos canalizar en México, como buenos mexicanos, nos van a rechazar, es lo que les puedo decir, ¿sí? ¿Y por qué no entonces tener esta pretensión muy válida de abrirnos al mundo? ¿Por qué no publicamos en Perú, en Bolivia, en Paraguay? ¿Sí? Seguramente nos van a aceptar, nos van a solicitar ajustes, pero nos van a aceptar, ¿sí? ¿Y por qué no llegar entonces a esa cobertura en donde mi discurso va a ser importante para otros que quizá nunca llegue a conocer, pero va a ser importante? Eh, Aquí en el para qué publicar, reitero la situación del nivel de revistas. Hay revistas sin el registro mínimo básico, entonces ahí publica quien quiere y como quiere y como puede, porque me van a aceptar cualquier escrito, incluso sin revisar. Cuando la revista empieza a tener el básico registro, que es el ISSN, entonces empieza y tiene la obligación a entrar en una trayectoria hacia las múltiples indexaciones. Las indexaciones hablan de la calidad de la categoría de una revista y entre más indexaciones tenga la revista donde puedo y quiero colocar mi artículo, entonces eso va a hacer que yo tome ya presencia en este mundo de la publicación y que pueda tener alguien de un país inimaginado por mí acceso a mi documento. Entonces son niveles progresivos, como yo les había mencionado. Algo importante desde mi experiencia es decirles que mi primer artículo lo publiqué en una revista que no tenía ISSN, ¿sí?
Obviamente a mí nadie me dijo qué tenía que ver este trayecto de los registros, o en aquel tiempo, hace muchos años, tampoco estaba en boga todo esto de la visibilidad. Claramente el avance tecnológico ha promulgado esta situación de ser visibles, de tener presencia, de la indexación o del alto nivel, como puede ser UOS o Scopus, ¿sí? Pero así empecé. Y me siento orgullosa de ello porque considero que lo hice con la mejor intención, con la mayor dedicación, aunque nadie en este momento, ni ustedes, pueda ver ese primer artículo que escribí. ¿Por qué? Porque pasa a ser lo que se conoce como literatura gris. ¿Sí? Así como muchas tesis que quedan ahí guardadas en las bibliotecas de las universidades porque ni siquiera hacen repositorios que puedan tener salida al mundo, ¿sí? Se queda todo en literatura gris. Entonces, ahora no estamos para eso, ahora estamos para buscar registros, indexaciones y que nuestro discurso se dé a conocer importantemente, ¿sí? En otros países. Probablemente buscar WOS y Scopus es para alcanzar categorías académicas. Honestamente, yo puedo decirles que mi finalidad de estar en Scopus no ha sido primariamente estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Honestamente, no ha sido para eso. Ha sido para tener credibilidad con este tipo de cursos y en los postdoctorados en los que trabajo. Porque si yo no tuviera una publicación en ese ranking, entonces, ¿cómo voy a enseñar a alguien que aprenda gradualmente a desarrollar este tipo de trabajo, por ejemplo? Entonces, puede servir para muchas cuestiones en sus universidades, porque, como les decía, posiciones de investigadores, aumento de sueldo, reconocimiento, contribuir en la formación de futuros investigadores. Pueden ser muchas situaciones y metas que ustedes tengan que cumplan esto del para qué publicar. Pero entonces, ¿para qué? Pues cada persona tendrá una respuesta válida en el sentido, pero es importante que antes de escribir estemos ya inmersos en estas implicaciones. ¿Qué publicar? Pues es una idea general. Hay lenguajes en los artículos científicos que se llaman de primero, segundo y tercer nivel. El lenguaje de tercer nivel es donde empleamos lenguaje muy técnico. Por ejemplo, si el doctor Soto escribiera sobre ingeniería química, tendría que utilizar un lenguaje de tercer nivel por las fórmulas, por los tipos de resultados, por las propiedades termodinámicas. O el doctor Javier Flores usa pues toda esa econometría y a eso se le llama tercer nivel. Ese tercer nivel no es siempre obligatorio, ténganlo muy presente, no es siempre obligatorio, porque también dependerá en que nosotros pensemos qué publicar, para quién va dirigido. A veces, o en muchas ocasiones, colegas, estudiantes me dicen, es que usted lo explica de forma más fácil, ¿sí? Y a lo mejor, más que una virtud en mí, es que pienso a quién va dirigido o cómo se lo voy a explicar a tal grupo y cómo se lo voy a explicar a otro grupo. Eso tiene que ver mucho con didáctica, pero tiene que ver también en este sentido con el artículo científico. Si yo voy creciendo a mayor impacto, entonces mi lenguaje efectivamente va a ir subiendo a tercer nivel. El primer nivel es un tanto cuanto descriptivo, el segundo nivel es un tanto cuanto explicativo, ¿sí? Con elementos obviamente teóricos y ciertamente técnicos del campo de estudio en el que yo me estoy desenvolviendo. Por ejemplo, el doctor Martín Argumedo, que tiene una trayectoria en estudios de obesidad, pues entonces escribirá el índice de masa corporal relacionado y con esa terminología, ¿me explico? Pero puede ser desde un nivel descriptivo, quizá pasar al explicativo, pero también dependiendo de dónde vamos a focalizar su publicación, podamos quizás someter mayor
cantidad de lenguaje de tercer nivel, pero eso lo vamos a hacer sobre el proceso mismo. Entonces, una investigación no es en el sentido de decir, apliqué una encuesta y aquí hay resultados. También hay que pensar en todo el proceso lógico de pensamiento para poder escribir conclusiones. Ustedes me dirán, en nuestro sistema educativo mexicano, nunca nuestros maestros nos dijeron exactamente cómo se escriben conclusiones. Y este es un buen momento para decir que las conclusiones de un artículo científico no son exactamente iguales a cualquier otro trabajo, ¿sí? Hay que estar ubicados en esa lógica que nos va a ir llevando, en la que nos va a ir llevando la construcción. Entonces, esto de acotar la idea general, pues también deviene de un parámetro editorial en donde ya las revistas piden cierto número de palabras que encuentren una sintaxis, un orden, ¿sí? En la idea general, pero que también sean atrayentes o lo más cercano a promulgar el interés de quien, en primer lugar, de los revisores, de los editores de la revista, pero sobre todo de a quienes les va a interesar nuestro artículo científico. Entonces, sí necesitamos toda la información preliminar, sí, que no dudo, todos ustedes ya tienen material para poder hacer su artículo científico. Entonces, hay temas a debate. Ninguno de ustedes se sienta con que, es que mi tema no es importante. Todos los temas son importantes. Algunas revistas están abiertas a recibir temáticas diversas y dispersas. Algunas revistas con mayor impacto hacen algo que se llama call for papers, o sea, es que la siguiente edición de revista va a ser solo sobre didáctica, por ejemplo, o va a ser solamente sobre economía en Perú, o va a ser solamente sobre trastornos psicológicos en México, ¿sí? Hay revistas que ya se dan ese lujo de pedir solamente sobre algún llamado específico temático. Otras revistas no tienen importantes indexaciones y reciben de una diversidad disciplinaria y temática. Puede suceder eso, ¿sí? Ustedes también tendrán la mejor decisión al respecto. No hay que esperar a que cada revista haga el lanzamiento o llamada para ver si mi tema cae o no en esa revista, a menos que diga mi siguiente meta es para esa revista y me voy a esperar a que sea algo relacionado con mis líneas de investigación. Entonces, hay varios temas, no quiero entrar en temas de índices, ahorita nos tenemos que ocupar en la elaboración del artículo. Entonces, también se dice, es que el tema que sea de actualidad, pues puede tener estas características que ustedes observan en la diapositiva. Factible, sí, lo podemos hacer. Interesante, por supuesto, si para nosotros es interesante, puede serlo para demás colegas del campo de estudio. Novedosos, sí, ¿por qué empiezan a ser novedosos? Es como si les dijera, hay múltiples investigaciones sobre trastornos alimenticios, sí, pero puede ser novedoso por la metodología que yo implementé y que nadie más ha implementado. Por supuesto, la parte ética, lo que estoy publicando auténticamente es mío, ¿sí? La idea es original. Relevante, ¿cómo lo vamos a hacer relevante? Precisamente en el estilo, en la forma, en la estructura, en cómo lo voy a escribir, para que se vea esa relevancia. Hay artículos científicos en los que descargamos, leemos el resumen e inmediatamente decimos, pues es que no aporta nada, ¿verdad? Y ya ni siquiera lo leemos completo porque desde el resumen no le observamos la relevancia. Nosotros tenemos que trabajar desde un principio, sobre todo el metadato que implica el resumen, en hacerlo relevante. Bien, entonces, antes de hablar de ciencia abierta, hablamos sobre la idea general. Ya todos ustedes la tienen. Vamos a empezar a producir en este sentido, producir como tal
Y necesito que en el chat de esta sesión escriban el título posible de su artículo científico, sin pena. Habrá situaciones que pulir en cantidad de palabras, habrá situaciones que pulir en sintaxis, pero si no empezamos por algo, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Entonces, en el chat, si me hacen favor de ir escribiendo lo que pueden ser sus títulos tentativos del artículo científico. Debemos de partir de la idea o inicial y original, ¿sí? ¿Cuál es ese título en el que vamos a desarrollar? ¿Sí? Observo, a ver, ya abrí el chat para observar qué títulos tenemos. A ver, el primer título que aparece es del doctor Carlos Santana, ¿sí? Este lo está ya determinando como un artículo de revisión. ¿Por qué me adelanto también en este sentido del artículo de revisión? Porque tomen que el artículo de revisión es un trabajo de investigación documental a profundidad, ¿sí? Con la revisión de publicaciones lo más actuales posible y que nos va a permitir emitir conclusiones, ¿sí? En el caso del doctor Carlos Santana, probablemente le diría que hay que sintetizar el título porque las revistas nos piden alrededor de 15 palabras, ¿sí? Entonces, habría que buscar las mejores palabras que reflejen esta relevancia en el acotamiento en cantidad o extensión en el título. Tenemos, por ejemplo, del doctor Manuel Soto, impacto del manual de procedimientos en la administración educativa de las IES privadas, ¿sí? Le falta ahí una S. Probablemente tenemos un buen título para una investigación original en cantidad, en orden de ideas y en sintaxis, ¿sí? Vamos a considerar que avanzamos con él al respecto y denoto que es un artículo original. De la doctora Vero, programa de intervención para mejorar los procesos de atención y memoria de los niños con TDAH. Por ser el área de psicología, se atienden palabras como menciona aquí usted, doctora Vero, que dice para mejorar. Probablemente pudiéramos acotar dependiendo de la revista a la que vamos enfocados, porque todo es importante y todo es para mejorar, pero por el tipo de campo de conocimiento, por lo pronto lo vamos a dejar ahí, ¿sí? En esa estructura. El doctor Javier es enfático ya en escribir ingresos por pobreza, internet y rendimiento académico en Perú por regiones 2007-2019. Es tajante, es enfático, breve y preciso, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista que todos y cada uno de los elementos de su título debe de aparecer en ese orden dentro del desarrollo de su documento. No hay que perder de vista. El título no es simplemente la flor de presentación, sino que hay que cumplir en el contenido con el título y en el orden en el que se presenta en el mismo. No hay que perder ese gran detalle. El doctor Martín escribe rasgos de personalidad materna y obesidad del hijo. Aquí es caso contrario. Aquí considero que nos hace falta algunas palabras que expliciten, ¿sí? Estas relaciones entre personalidad materna y obesidad. Probablemente esa explicitación que tenía la doctora Vero para poder consolidar este título más atrayente.
el doctor Florencio, la gestión participativa, una estrategia para generar un trabajo colaborativo. Probablemente, doctor Florencio, yo le sugeriría que especificara en dónde. En el ámbito educativo, ¿sí? Para generar un trabajo colaborativo, ¿en dónde? ¿Sí? Que con eso Correcto. completáramos su título. ¿Ok? Muy bien, gracias. ¿Sí? Doctora Lucy, dice, impacto en la formación académica, impacto de la formación académica en los profesionistas egresados pospandemia. Aquí pudiéramos acotar cuáles o qué tipo de profesionistas o de qué área o de qué campo de conocimiento, por favor, ¿sí? Y no es que diga que limite su trabajo, no, pero sí para hacer este primer artículo que quede acotado, ¿sí? Ya después usted seguirá escribiendo más, pero es mi recomendación en este primer avance. La doctora Juanita escribe habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental en los alumnos de primer grado de secundaria, ¿sí? Está perfilado sobre todo a un nivel escolar en México. Si vamos a salir al mundo con la publicación, probablemente hagamos un ajuste en su título con un término más genérico de lo que implica la educación básica o media básica, ¿sí? En México, ¿sí? Aquí vamos a hacer todavía un ajuste ya para que sea o se denote la relevancia desde el título en su investigación, doctora Juanita. Bien, entonces, estas son, para empezar, breves recomendaciones desde el título. ¿Qué tenemos que desarrollar en primer lugar al respecto? ¿Tenemos materiales? Sí, pero tenemos que empezar a hacer nosotros una búsqueda de material, digamos, más actual. Quizá mi tesis doctoral la terminé en noviembre del 2021, pues es relativamente reciente, pero para mayo 2022 ya hay más publicaciones también al respecto, ¿sí? No hay que perder de vista eso. Una actualización, ¿sí? De lo que posiblemente ya tengo, pero una actualización al día de hoy, al mes que estoy teniendo, para sí darle ese famoso impacto y actualidad a lo que en este mes voy a publicar, ¿sí? Tomen en cuenta esta situación y van a tener que dedicar tiempo a hacer esas búsquedas. ¿Qué necesito por principio de cuentas? Todos los artículos, sean de revisión o artículos originales, los vamos a empezar a escribir por el apartado de introducción, ¿sí? Todavía no vamos a ver revistas. Yo les voy a estar mandando gradualmente materiales y voy a direccionar el análisis y ustedes me van a responder con esa actividad elaborada de las que les voy a estar mandando entre semana, la siguiente semana, ¿sí? Pero por lo pronto, ustedes van a tener que darle esa actualización al material que ya tienen. O sea, por ejemplo, si el doctor Soto tiene materiales del 2020 y 2021, perdón, pero necesito materiales que obtenga de esta revisión en el 2022 al respecto de su tema, ¿sí? Y que esos materiales, llámese artículos científicos, los descarguen en una nueva carpeta para poder trabajarlos y procesarlos en su artículo científico. Probablemente, doctor Martín, busque qué hay en el 2022 acerca de personalidad materna, acerca de obesidad infantil, datos más actuales, sin perder la esencia ya de los resultados de investigación que tiene, obviamente, pero necesitamos hacer lo que un colega paraguayo me dice, es que es documentológico, o sea, yo no uso ese término y cuando él me lo expresa, digo, lo recibo y lo respeto y le doy la razón, sí, hay que hacer este trabajo documentológico, así como lo mencionan en Paraguay, para poder darle esa actualidad a mi tema. Las recomendaciones.
una de los repositorios más prácticos, por decirlo así o llamarlo así, todos ustedes saben que es Redalic, ¿sí? En estos últimos días he tenido que seguir escribiendo. Créanme que en esta semana tuve que terminar duramente un capítulo de un libro. Y digo duramente porque lo había postergado y se me vino encima la fecha de entrega. Y me doy cuenta precisamente de lo que les estoy mencionando. El material que yo tenía, ¿sí? Y que había procesado previamente o en los meses anteriores, en una sola semana encontré materiales valiosos recientes, ¿sí? Entonces, los obtuve de Redalic porque precisamente en la comunicación mi intención era mencionar el repositorio de Redalic, que tiene aproximadamente 1500 revistas y del área de estudios ambientales solamente tiene 8. Sobre eso versaba mi capítulo de libro que me solicitaron, ¿sí? Entonces, imaginen cómo tengo ese hallazgo de investigación, pero de forma más reciente, ¿sí? De 1400 y tantas revistas, solamente hay 8 de estudios ambientales, ¿no? Es una problemática, claro, para ese campo de estudio. En fin, pero mi mensaje es ese: actualicen su información y va a ser ultra necesario, sobre todo para quienes vayan a desarrollar un artículo de revisión, ¿sí? Vamos a empezar por Redalic en el orden temático de su trabajo, ¿sí? Mi siguiente recomendación es que entren a Google Académico. Alguien de ustedes o doctor Javier diría, es que vámonos a Cielo, ¿sí? Pero Google Académico nos da resultados a la vez de Cielo y de otros repositorios como Dialnet. Entonces, en un solo paso obtenemos lo de otros 2 repositorios importantes, ¿sí? Por eso ya no los direcciono a Dialnet o a Cielo por separado, sino desde Google Académico hacemos la búsqueda y descarga de materiales, ¿sí? Yo les voy a poner un reto, que sean mínimo 10 materiales que descarguen para su artículo científico, materiales de los más actuales, sea Redalic, sea Cielo, sea Dialnet, empezando por ellos. No les voy a pedir que entremos a Scopus porque no hemos tocado el tema de ciencia abierta y el de ciencia cerrada, que es todo un trabajo a debate en donde incluso se tiene que pagar por acceder a revistas del mayor ranking mundial. No estamos ahorita para eso, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con estos 3 sitios para tener mínimo 10. Si alguien tiene 20, excelente. ¿Por qué? Porque eso va a darle profundidad, sobre todo a los artículos de revisión, ¿sí? Esa es una primera tarea. De esa primera tarea, como les digo, yo les voy a modular el trabajo de la semana. Esperen mi comunicación para que, además de revisar los videos precedentes, ustedes ya tengan más trabajo que hacer al respecto de esta revisión y que de estos 10 documentos o más que ustedes tengan, ya en su mente los vayan empatando y ordenando con los materiales previos que tienen, ¿sí? Al respecto. ¿Qué vamos a hacer para poder comenzar y realmente entender lo que es una introducción de un artículo científico? Voy a compartir pantalla. ¿Observan ustedes la diapositiva? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Bien. Ahorita les decía, no voy a tocar el tema de ciencia abierta, tampoco voy a tocar el tema directo de lo que implican lineamientos de revistas y todavía no seleccionamos revista.
El día de hoy, muy temprano, tengo ya aquí los llamados de 2 revistas importantes en Latinoamérica. Tengo otras direcciones de revistas, pero eso se los pediré que revisen ya en los días a transcurrir. Ahorita hay que entrar ya con el material que tienen y con el que van a actualizar a escribir, ¿sí? A escribir, porque luego mi tarea va a ser revisar su redacción, darles ajustes de redacción, lineamientos de redacción que les permitan a ustedes aprender y pulir su discurso científico, ¿sí? Es importante que si ya tenemos previo a la introducción el título tentativo, nos vayamos a la introducción. Todavía no vamos a escribir el resumen ni los metadatos del artículo. Introducción. ¿Qué hay que empezar escribiendo en la introducción? Se comienza escribiendo una breve contextualización, ¿sí? Probablemente esta contextualización me lleve 2 párrafos, ¿sí? Si alguien le pone más, no importa. Son aproximados, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso del doctor Flores de Perú, contextualizamos esa situación en el Perú, ¿sí? Si estamos hablando de los docentes en el estado de Chiapas, entonces hacemos esa contextualización de la situación en el estado de Chiapas, por ejemplo. ¿Sí? Si estamos hablando de las instituciones de educación superior, contextualizamos qué son las IES, ¿sí? En México, por ejemplo. Bien, después de la contextualización, vamos a escribir el objetivo del artículo. El objetivo en sí es el objetivo de la investigación, pero no lo vamos a poner como objetivo y subtema. No. Hay que hacer una discursiva en un párrafo, ¿sí? Más si tenemos, ¿sí? Si deseamos integrar algunos objetivos específicos, pero no objetivo 1, objetivo 2, como en las tesis, no, debe de ser un discurso. De aquí en adelante ese discurso siempre piensen en prosa. Prosa implica escribir, redactar párrafos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si voy a escribir sobre el objetivo del artículo, que en sí es el objetivo de la investigación, pues me voy a llevar un párrafo. Si le sumo algunos elementos de objetivos específicos, pues voy a tener otro párrafo, ¿sí? ¿Qué debe de llevar la introducción? De cierta manera, aspectos de justificación de esta investigación, de esto que deseo comunicar. Y es la oportunidad de escribir la relevancia del estudio, ¿sí? La conveniencia del estudio, ¿ok? Estos aspectos de justificación probablemente puede escribir 2 párrafos, ¿sí? Si ustedes tienen algo más que decir, adelante. Ya luego veremos cuestiones también de extensión y algunos detalles, pero lo que yo necesito es que comiencen a escribir, ¿sí? Para ir modulando, revisando, trabajando ya en este fondo y forma del artículo. Entonces, ¿qué más lleva esta introducción? Efectivamente, debe de llevar lo que todos conocemos en investigación, elementos del estado del arte. Probablemente hay que hacer un párrafo por cada, autor o artículo en referencia, ¿sí?
En referencia de qué, del tema precisamente, si yo voy a estar hablando de la administración educativa, entonces, ¿qué se ha investigado al respecto? ¿Sí? Entonces, en este breve estado del arte, digo, un párrafo por cada autor o artículo en referencia. Yo les pediría un mínimo de 7 párrafos, o sea, o 7 trabajos al respecto. Alguien estará pensando, pero si yo tengo un artículo de revisión que desarrollar, ¿cómo separo los de la introducción con los del ya del cuerpo y desarrollo de la revisión? Ah, pues eso va a tener mucho que ver con el título de su trabajo y podemos hacer más adelante el ajuste. Este va aquí arriba en la introducción y este va aquí abajo según el objetivo que vamos a plantear, ¿sí? Pero necesito saber cuál es su objetivo. ¿Cómo ensayan ustedes escribir ese objetivo para el artículo de revisión? ¿Sí? Entonces, no es que exista una directriz o receta que yo pudiera darles, es que yo necesito verificar primero su intencionalidad para poderle forma y cauce, ¿sí? Después de esto, vamos a escribir en un discurso ligado, conectores entre párrafos, entre presentación de ideas, ¿sí? Vamos a escribir de fondo la posible problemática y hay quienes integren pregunta de investigación. Habrá quienes tengan varias preguntas de investigación. Aquí habrá que focalizar, no abundar, ¿sí? Habrá que focalizar hacia dónde está la esencia de comunicar resultados preponderantes de mi investigación, ¿sí? En esto me puedo llevar un párrafo, ¿sí? Y probablemente entonces aquí cierro, ¿sí? Después de la problemática, efectivamente, con una mención de la metodología, pero solamente una metodología para la pretensión del artículo. No voy a hacer el desplegado metodológico, no, solamente una mención para que el lector tenga idea de qué se hizo en lo que sigue del artículo, ¿sí? O sea, ustedes dirán, es que para ella es fácil pedir y me voy a poner a hacer todo esto en esta semana. No, vamos en avance gradual, pero sí dedicado y continuo. ¿Qué es un buen párrafo? ¿Sí? Un buen párrafo. Para un artículo científico es aquel que tiene entre 5 y 7 líneas. No es lo mismo un buen párrafo que para una tesis, porque en una tesis tenemos hasta 10 líneas. Aquí se trata de favorecer la lectura y que nuestros lectores no pierdan el interés y nos usen, y más adelante van a ver la importancia de que nos citen, de que utilicen nuestros artículos científicos, ¿sí? Entre 5 y 7 líneas. La redacción científica debe evitar el plural. El nosotros, hicimos, tuvimos, ¿sí? Doctora, en estos líneas que tiene un artículo, ¿no debe definirse un tamaño de letra? Sí, ahorita voy en cuestión de formato. Ok. Sí, un segundo. Ahorita son elementos preponderantes de inicio para la construcción, a grosso modo. Ya vamos a ir a detalle con todos y cada uno. Un buen párrafo tiene entre 5 y 7 líneas. La redacción científica debe evitar el plural, ¿sí? Nosotros hicimos, tuvimos. Son los típicos errores o no errores, desviaciones que cometemos en la redacción científica. Evitar también los adverbios
que terminan en mente o su uso indiscriminado, probablemente, tajantemente, ay, perdón, escribí mal, indiscriminado. Sí podemos utilizarlos, pero no abusar de ello, ¿sí? No porque pongamos demasiadas palabras terminadas en mente va a tener relevancia en nuestro trabajo. Al contrario, ensucia la redacción científica. También hay que evitar el uso indiscriminado de gerundios, las palabras terminadas en ando y endo. Esto no es propio de la redacción científica. En nuestro artículo podrán aparecer 1, 2 o 3 veces gerundio, pero no más, ¿sí? Porque pues nuestro propio vocabulario hace que los utilicemos, pero hay que evitarlo, ¿sí? Bien, yo podría decirles que un buen párrafo es aquel que tiene enunciados con punto y seguido, ¿sí? No abusar de las comas, se prefieren los punto y seguido en lo que viene siendo ideas principales e ideas complementarias, ¿sí? Son recomendaciones iniciales para un párrafo. Más adelante habrá otras recomendaciones, sí, pero comiencen por tomar en cuenta estas. La sesión está grabada, pero si quieren tomarle fotografías a estas recomendaciones. Voy a cambiar de diapositiva. Doctora, Sí, sí, en el caso del párrafo del documento anterior, doctora, si me sí. permite, también me recomendaba, no sé si usted está de acuerdo, cuando se escribía mucho estábamos, Ah, sí, el el plural, famoso amos y hemos, ¿no? Hemos sí, también, tercera persona, sí. Sí, ya, así es, evitar el plural. Nosotros hicimos, tuvimos, estamos, ¿sí? Es lo que claro, hay que evitar. Eso sí es definitivamente un requisito importante para la redacción científica. Todo debe de ser en tercera persona o impersonal, ¿sí? Personal. Es Hacer correcto. hacer ese esfuerzo. Gracias. Bien, vamos ahora a pasar a una cuestión de estilo de escritura. Aquí, como ustedes están en un nivel de comunicación experta, ¿sí? Por el nivel académico en el que nos encontramos, es importante que desde este momento sepan que un estilo de escritura tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Sí? Las citas, las referencias y el formato. El estilo de escritura que más se está solicitando es el estilo APA, sobre todo en su 7ª versión. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si el doctor Javier va a escribir algo sobre economía, econometría, no sé, se me ocurre ese tema, y que la revista que revisemos y a donde canalicemos diga, no, es que aquí pedimos Harvard, estilo Harvard, no APA 7, entonces tenemos que entrar a conocer las citas, las referencias y el formato en Harvard, no en APA 7. Sucede que seguramente en sus universidades han escuchado hablar, formato APA 7. A ver, el APA 7 es el estilo, el formato es uno de sus elementos. O que han escuchado hablar las citas en APA 7, pero sí, las citas son solo un elemento, ¿sí? No me dejarán mentir. Entonces hay que trabajar exactamente, yo les voy a dar materiales al respecto de APA 7 para trabajarlo, porque es el que solicita la mayoría de revistas y con ese podemos empezar. Las citas, puedo adelantarles, aunque les voy a dar los materiales, pueden ser citas narrativas y citas parentéticas. Ustedes lo van a ver en los materiales.
qué tipo de cita narrativa o si hago parentética sobre mi párrafo. Pero pues obviamente también están las citas textuales, ¿sí? Quienes quieran extraer textualmente lo que dice otro autor y presentarlo dentro de su artículo. En este caso, en la introducción, ¿sí? Las referencias en APA 7 es importante que se verifiquen los datos a presentar. ¿Por qué? Porque créanme que he revisado la última semana algunas propuestas y incluso en pregrado e incluso en doctorado, incluso en postdoctorado, y se les ha pedido APA 7 y siguen escribiendo un estilo de APA quinta versión, ¿sí? Entonces, no puedo aceptar avance en documentos si no hay esa corrección en las referencias de acuerdo al estilo actual. ¿Qué datos deben de presentar? Porque APA 7 pide menos datos que las versiones anteriores, ¿sí? ¿Y en qué forma, en qué letra? Sobre todo una característica que tiene es la sangría francesa en las referencias para poder presentar. Les voy a dar los materiales, no se preocupen y voy a responder sus dudas. Pero llegado al formato, y esto adelantando, APA 7 permite diversos tipos de letra, pero en los artículos científicos sigue prevaleciendo la letra tipo Arial y o la letra Times New Roman, ¿sí? Preferiría que ustedes escriban en Arial tamaño 12, que el APA 7 dice que puede ser tamaño 11, ¿sí? Pero para facilitar la elaboración por lo pronto del artículo científico, esto es el formato más recomendado para la elaboración. Ya si revisamos y el artículo para la doctora Juanita en la revista elegida dice es que debe de ser Arial 11, pues ya nada más le cambiamos el tamaño de letra, ¿sí? Ya hacemos algo práctico en ese último momento de acuerdo a los requerimientos. Tamaño 12 con 1.5 de interlineado y texto justificado. Esto es lo que nos facilita la escritura, ¿eh? ¿Sí? No porque yo lo diga o yo lo prefiera. Esto hoy por hoy siempre facilita la escritura y también facilita la revisión, ¿sí? Ustedes están ahorita en un primer paso de elaboración, pero ya al final del curso les voy a hablar sobre aspectos de revisión porque es todo un mundo de trabajo el ser revisor de artículos científicos también. Entonces, no los voy a saturar, estamos en el tiempo del curso. Recuerden que estamos ya con un título, una introducción. Hay quienes dirían, yo tengo la introducción de mi investigación desde el informe tipo tesis, que ahora lo voy a pasar al informe tipo artículo científico. Pueden basarse en ello y tomar las ideas más que ustedes consideren más importantes para traérselas al artículo. Por supuesto, ya tienen ese gran documento. Se van a dar cuenta que van a poder pulir redacción. Y eso es un gran paso y trayectoria desde el informe tipo tesis al informe tipo artículo científico. Les va a suceder eso, acuérdense de mí. Entonces, tenemos el contenido o estructura general de una introducción de artículo científico, tenemos entonces cómo construir un párrafo y tenemos entonces cuidado en los elementos de escritura APA 7. Reitero, les voy a seguir dando materiales, resolución de dudas y haciendo revisiones en el correo. ¿A qué correo se van a dirigir para la comunicación? El WhatsApp lo tienen todos, ¿sí? Pero ¿a qué correo voy a trabajar o en qué correo voy a trabajar las revisiones? En este que es el personal, no en el del instituto, sino que va a dar la constancia de este curso. Voy a hacerlo en el personal porque me es más práctico hacer aquí las revisiones. doloresvm@yahoo.com.mx,
¿sí? Aquí todas las revisiones. En el WhatsApp, por supuesto, dudas, comentarios, y esperaría que ustedes y entre ustedes también empiece una comunicación. Esto es importante, decía, más que interacción en estas 2 horas de curso de sábado, una interrelación entre ustedes, ¿sí? Esta gran experiencia, y por qué no llamarla aventura de hacer un artículo científico, merece el colectivo científico también, ¿sí? Entonces, de esto que acabo de señalar, dudas, comentarios para poder avanzar y visualizar trabajo en esta semana. Doctora, no copié su correo, discúlpeme. No pude copiar Ah, su correo. sí, no se preocupe, lo voy a poner en el chat. Sí. Doctora, y respecto al Mendeley, yo trabajo con el Mendeley y rápidamente cambio del IE, por ejemplo, Vancouver, APA 7 o Sí. Harvard, ¿no? Lo hace rápido. Sí, sí, o sea, estas cuestiones, como decía, si el tamaño de letra ya para la revista que me va a recibir o el estilo, pues vamos a hacer esas consideraciones prácticas o ajustes prácticos en el momento preciso. Ahorita hay que habilitarnos y entrar en ese reto de escribir. Como les decía, quienes tienen en sus tesis ya discurso armado, se van a dar cuenta de que van a poder incluso pulirlo en los párrafos que les estoy solicitando. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Sí. ¿Sí? Ya está ahí el correo. ¿Alguna otra duda o comentario? No, doctora, gracias. ¿Nos va a compartir la grabación? Sí, por supuesto. Gracias. Sí, Doctora. les voy a compartir la grabación. Voy a hacer de preferencia un grupo de WhatsApp para que fluyan los materiales, ¿sí? Las dudas en el colectivo y en el correo las revisiones, como les decía. Ya se le puede enviar a partir del lunes, por decir ya algunos avances, ¿no, doctora? Sí, a partir de este momento ya es horario abierto de aquí hasta que terminemos el curso para comentar, revisar todo. Sí, es una dinámica en realidad colaborativa. No podemos estar solos en esto. Doctora, yo tengo 2 colegas que están trabajando conmigo un artículo y Sí, lamentablemente no sé por qué no han ingresado, sí. pero les voy a pasar, si usted no pasa el video, le digo que se pongan al día y de repente la próxima semana están. Ah, muy bien. Sí, sí, me hace favor de apoyarme en ponerlos al corriente, como quien dice, lo trabajamos exactamente. Y aquí viene algo que les mencioné al principio de la sesión. En el caso del doctor Flores, dice algunos colegas, es que eso, una mirada de las interrelaciones que les he mencionado. ¿Sí? Pareciera, doctora Vélez, sola. No, no es cierto. Yo me he construido también a través de los colegas que en su tiempo y momento vamos y continuamos trabajando. ¿Sí? Y que, por cierto, tenemos en víspera, doctor Javier, la entrega del capítulo del libro. ¿Usted está trabajando con su equipo? Sí, doctora, estoy trabajando ya, tengo hasta el 15 de mayo para entregar justamente lo que le comentaba, ¿no? Le envié un artículo, recuerdo, en el postdoctoral, Sí. sobre limitaciones estructurales de la educación peruana. Le estoy un poquito actualizando y ya lo envío antes del 15 de mayo. Ah, muy bien. Sí, Sí. ¿por qué comento esto con el doctor Flores para todos ustedes? Porque es importante hacer una pequeña diferenciación. La mayoría vamos a estar en este curso para elaborar un artículo científico. Ya otra cosa es hacer un capítulo de libro o un libro de autoría propia, ¿sí? Entonces, vamos en esos niveles de avance en el discurso científico, que si bien en el artículo necesitamos de otros y de otros autores, cuando ya pasamos a capítulo y al libro, sí necesitamos autores, pero ¿de quién va a prevalecer ya el discurso o la aportación? De nosotros mismos, ¿verdad? Por el aprendizaje, por el conocimiento obtenido. Entonces, quiere decir
que hay más todavía que hacer después de los artículos científicos, ¿sí? Eso es un comentario que resulta ser de las actividades que estamos desarrollando en estos últimos días. Decirles que afortunadamente el doctor Flores y yo coincidimos la semana antepasada en Colombia dentro de un curso de redacción científica propiamente hablando, y esto habla de que es un camino que no termina, ¿sí? Y que hay que seguirnos preparando para hacer más de este tipo de cosas que, si bien no son comunes, pero nos dan un alto nivel de pensamiento, una verdadera razón de lo que implica el intelecto, ¿sí? No que nos volvamos expertos, eruditos o ya intocables, no, sino que va a ser un camino que nos abre más y más y más actividades académicas sin perder el sentido de que necesitamos de los demás para poder lograrlo, ¿sí? Sí, de las colaboraciones, de los conocimientos, de los mínimos comentarios necesitamos para construir este conocimiento. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? No, doctora, excelente. Recuerden, actitud, que la actitud no mengüe. Yo sé que todos tenemos mucho trabajo en esta siguiente semana, pero denle ese espacio a lo que les estoy pidiendo como avance de la introducción. Van a volcar su conocimiento, los documentos que ya tienen, van a escribir, van a traer quizá de sus tesis, de trabajos previos, pero por favor, en este seguimiento y estructura, ¿sí? Sí, doctora. Muy bien, con esto estaríamos cerrando el día de hoy. Nuevamente agradecerle su disposición, su interés en este curso y vamos a hacerlo totalmente productivo, por favor. ¿Sí? Comentario de cierre. Doctora, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, doctor. Bien, voy a dejar de Pues, grabar. bueno, iba a decir que yo me siento muy entusiasmado. Espero ¿Sí? ir cumpliendo las expectativas. Gracias, doctor. Muchas gracias.